Bueno, vamos a darle la bienvenida al curso de partes blandas, que es parte del módulo de partes blandas de Educación Médica Continua de la Sociedad Argentina de Reumatología. El coordinador del mismo es el super experto en partes blandas, doctor Juan Canoso. Tenemos a nuestro presidente, el doctor César Graf, al coordinador también del módulo de partes blandas de Educación Médica Continua, el doctor Javier Rosa. Y bueno, hoy el tema que nos convoca es hombro doloroso. Del aspecto clínico se va a encargar el doctor Guillermo Berboto, que es jefe del Servicio de Reumatología del Sanatorio Británico de Rosario, y es director de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria de Santa Fe. Y de los aspectos ultrasonográficos, la doctora Ana Bertoli, que es coordinadora del Grupo de Estudio de Ecografía de la Sociedad Argentina de Reumatología, y es médica reumatóloga de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y docente de la carrera de especialista en reumatología. Si les parece, podemos empezar con los aspectos anatómicos, posteriormente el doctor Berboto analizará los aspectos clínicos y finalmente los aspectos ultrasonográficos por la doctora Ana. Buenas tardes a todos, espero que disfruten. Con respecto a la modalidad para las preguntas, las preguntas como el primer día van a ser hechas en el chat, el doctor Javier Rosa y yo las vamos a verbalizar, y van a ser respondidas por los disertantes y por el doctor Juan Canoso. Bienvenidos al módulo de reumatismo de partes blandas del Curso Nacional de Educación de la Sociedad Argentina de Reumatología. Este módulo está coordinado por el doctor Juan Canoso. En esta oportunidad, junto al doctor Guillermo Berboto de la Asociación de Reumatología de Santa Fe, y mi persona, Ana Bertoli, de la Asociación de Reumatología de Córdoba, vamos a tratar de revisar el capítulo de hombro doloroso, que por cierto es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la práctica reumatológica cotidiana. En la presentación y a pedido del coordinador vamos a hacer una breve reseña de la anatomía, así como la interpretación del examen ultrasonográfico normal del hombro. Luego, a cargo del doctor Berboto, estará el enfoque clínico del hombro doloroso, y por último voy a dar algunos conceptos sobre el uso del ultrasonido en lo que es diagnóstico e intervencionismo en hombro. A lo largo de esta presentación vamos a tratar de contestar aproximadamente unas 20 preguntas, ya sea clínicas o de ultrasonido relacionados al hombro. Veamos una breve revisión de la anatomía. Bueno, el hombro en realidad está compuesto por dos articulaciones. Una de las articulaciones es la acromioclavicular, como vemos en ambas imágenes. Esta es una articulación diartrodial plana que tiene movimientos en sentido vertical y anteroposterior, y que su principal función probablemente sea de ejercer una especie de anclaje de la escápula al tronco de nuestro organismo. La otra articulación es la articulación escápulo-humeral, que está formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoide de la escápula. El húmero forma aproximadamente un tercio de esfera que se acomoda a la cavidad glenoidea. Es la articulación más móvil que tiene nuestro organismo y por lo tanto altamente inestable. Para mejorar esta inestabilidad, la articulación consta de una cápsula articular que se extiende de medial hacia lateral desde la parte interna de la cavidad glenoidea y por fuera del labrum glenoideo hacia el cuello anatómico del húmero, pasando por encima del tendón bicipital.
Esta cápsula, que por cierto es muy delgada, no alcanza para darle la estabilidad que requiere en la articulación, por lo tanto está reforzada por una serie de ligamentos que, como vemos en este dibujo, son muchos, pero que los podemos agrupar en distintos grupos. Así tenemos un grupo anterior de ligamentos que se dirigen de la escápula al húmero o ligamentos escápulo-humerales, un ligamento anterior, que es el ligamento anterior que le va a formar una especie de cúpula al surco intertuberositario, convirtiendo este surco en una especie de túnel por donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps con su vaina sinovial. Luego tenemos una serie de ligamentos superiores que van desde la coracoides hasta el húmero o ligamentos coracohumerales, y por último los ligamentos que corresponden a la articulación acromioclavicular, que junto con esta forman una especie de arco superior que le dan contención a la articulación. Estos elementos que les he mencionado dan una estabilidad parcial a la articulación, que termina de estar conformada o reforzada esta estabilidad por dos elementos. Uno de los elementos es el labrum glenoideo, que adapta las superficies articulares y que le forma un bordecito de contención a la articulación, y el complejo de los tendones del manguito rotador, que forman una especie de corona alrededor de la articulación, dándole aún mayor estabilidad. ¿Cuáles son los tendones que conforman el manguito del rotador? Bueno, hacia adelante tenemos el tendón del subescapular, hacia arriba el supraespinoso y hacia atrás el infraespinoso y el redondo menor. Esta es una vista lateral del hombro. Bien, el resto de las estructuras que conforman la articulación del hombro o que están íntimamente relacionadas son el músculo y tendón de la porción larga y corta del bíceps. La porción larga del bíceps, que es la que evaluamos habitualmente por ultrasonido, se extiende desde el tubérculo supraglenoideo de la escápula, pasando por delante de la articulación, como ya dije antes, envuelto en una vaina, mientras que la porción corta va desde la apófisis coracoide, extendiéndose distalmente para terminar a nivel de la tuberosidad y aponeurosis radial. La función principal de este tendón, que tiene vaina sinovial, es la de flexión del antebrazo y supinación del antebrazo. El músculo y tendón subescapular se extienden desde la fosa subescapular hacia la tuberosidad menor del húmero, y su principal función es la de rotación interna y estabilización del hombro. El supraespinoso se dirige desde la fosa supraespinosa hacia la tuberosidad mayor del húmero, y su principal función es la de abducción del hombro. El músculo infraespinoso, que se dirige desde la fosa infraespinosa de la escápula hacia la tuberosidad mayor del húmero, tiene como función la rotación externa y estabilización de la articulación. Por último, el tendón y músculo del redondo menor se dirigen desde el borde axilar de la escápula hacia la tuberosidad mayor del húmero y el eje mayor del húmero. Tiene como función, al igual que el infraespinoso, la rotación externa y estabilización articular. La articulación además tiene una serie de bursas, son varias, de las cuales las principales son la subacromio-subdeltoidea, que es la bursa más grande que tiene nuestro organismo. La misma se encuentra por debajo del acromion y del deltoides y por encima del tendón supraespinoso, como vemos en este otro dibujo en la parte inferior a derecha. La
bursa subescapular la podemos encontrar suprayacente al tendón del subescapular, mientras que la bursa subcoracoide la encontramos por debajo de la eminencia coracoidea o apófisis coracoidea, un poco posterior con respecto a la bursa subescapular. ¿Cómo vamos a evaluar las estructuras en el hombro con características normales? La evaluación comienza por la cara anterior y la primera estructura que habitualmente evaluamos es el tendón de la porción larga del bíceps. Cabe recalcar que todas las estructuras siempre las evaluamos en ambos planos perpendiculares, transversal y longitudinal. Aquí vemos la porción larga del tendón del bíceps en un plano transversal. El mismo se encuentra por encima del surco intertuberositario. Esta es la tuberosidad mayor y esta es la tuberosidad menor. Esto es el surco intertuberositario y está limitado en la parte superior por el ligamento transverso anterior del hombro. En el centro se encuentra en su corte transversal el tendón del bíceps. Es muy importante, y sobre todo al momento de realizar algún tipo de intervencionismo en este tendón, utilizar el Doppler de poder para poder localizar la arteria humeral circunfleja anterior y no dañarla en el procedimiento. Luego lo evaluamos en el sentido longitudinal, donde vemos la típica ecoestructura fibrilar homogénea del tendón que yace nuevamente en el surco intertuberositario. En la imagen inferior podemos ver la transición músculo-tendinosa en una visualización más distal del tendón. El tendón subescapular también lo vamos a examinar en la cara anterior del hombro, en su eje longitudinal y luego en su eje transversal. Cuando lo examinamos en el eje longitudinal, vemos que el tendón es suprayacente a la cabeza humeral. Esta corresponde a la tuberosidad menor de la cabeza del húmero y por encima de la misma se encuentra el tendón con su ecoestructura fibrilar. Siguiendo con el examen a nivel de la cara anterior del hombro, vamos a evaluar la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular está conformada entonces por el margen cortical del acromion y de la clavícula. De notar, la clavícula habitualmente se encuentra más sobreelevada con respecto al acromion. Y una cápsula que le hace de contención y que también es motivo de evaluación en la aparición de dolor en la cara anterior del hombro. El tendón supraespinoso también se evalúa en la cara anterior del hombro. Aquí vemos un eje longitudinal del tendón con su ecoestructura homogénea fibrilar y una imagen en el plano transversal que nos demuestra una figura típica de rueda de carro. En el plano longitudinal vamos a observar que el tendón se encuentra por encima de la cabeza humeral. A esto se le denomina borde humeral del tendón. Esta es la tuberosidad mayor, y por encima hay un borde que linda con la bursa subaracromio-subdeltoidea, por lo cual a este borde se lo denomina borde bursal. En el centro, la estructura del tendón. Es interesante, sobre todo en la patología del manguito rotador, esta segunda imagen que se la denomina el intervalo del manguito rotador, donde vamos a ver la confluencia en el centro del tendón bicipital y hacia el borde medial, el tendón subescapular y el tendón supraespinoso. En esta localización podemos encontrar distintas patologías y por lo tanto esta vista es de mucha ayuda en el diagnóstico.
Yendo hacia la cara posterior, vamos a observar el tendón infraespinoso. El tendón infraespinoso se encuentra por encima de la cabeza del húmero y de la glena de la escápula. Y por encima podemos ver la ecoestructura fibrilar del tendón. Si nos dirigimos un poco más profundamente o hacia abajo, podemos observar además la presencia del labrum glenoideo. Y aquí me voy a detener unos segundos para comentar que el ultrasonido no es la mejor técnica diagnóstica para evaluar el labrum articular, excepto para la presencia de algún quiste paralabral, pero en general tiene una sensibilidad baja, no solo para evaluar el labrum glenoideo, sino también la indemnidad o patología de los ligamentos de esta articulación. Y aquí le voy a mostrar un examen dinámico en donde podemos observar el tendón infraespinoso que corre sobre la cabeza humeral y al fondo el labrum glenoideo. Mi nombre es Guillermo Berboto, soy médico reumatólogo de la Asociación de Reumatología de Santa Fe y agradezco la invitación para participar en este curso nacional de educación médica de la Sociedad Argentina de Reumatología y en especial al doctor Juan Canoso, coordinador del módulo de reumatismo de partes blandas, por haber confiado en mí para el desarrollo del tema. Ven ustedes también en la imagen a la doctora Ana Bertoli de la Asociación de Reumatología de Córdoba, quien nos dio en una primer parte una visión anatómica, lo que es este complejo articular, no solo desde la anatomía tradicional, sino también desde la visión del ultrasonografista. Y es a mí que me toca la parte clínica del tema, es la que vemos todos los días en nuestro consultorio. Es el de la práctica de consultorio externo, cuando yo les puedo preguntar si es frecuente, si ustedes ven con frecuencia un compromiso doloroso del hombro. Y creo que la respuesta es muy fácil, uno diría así en una forma rotunda. Quizás nos basemos en datos epidemiológicos a través de la literatura y podemos ver en distintas bases, en distintos estudios, cómo el compromiso del hombro, el compromiso doloroso del hombro está dentro de los primeros lugares de los dolores regionales. Dolores de rodilla, dolores de cadera, pero es el hombro una estructura por la cual nuestros pacientes consultan con mucha frecuencia. Es decir, que la respuesta es muy fácil a la primera pregunta, ¿si es frecuente? Sí, por supuesto que sí, y lo vemos a diario. Vimos en anatomía que es muy compleja la estructura, que hay estructuras óseas, estructuras musculares, bursales, tendinosas, vasculares y nerviosas. Por lo tanto, cualquiera de ellas, cualquiera de cada una de estas estructuras puede ser responsable del dolor del hombro. Y como son muchas las estructuras que pueden ser responsables del dolor del hombro, es muy frecuente que cometamos errores en el diagnóstico. Yo quiero, a partir de estos próximos minutos, ayudarlos a cometer el menor número de errores posible y de darnos cuenta cuál es la estructura que está generando el dolor a través de simples cosas. Y una de las simples cosas, y la más importante, es la historia clínica. Si ustedes en la historia clínica pueden definir si el paciente tiene el dolor como consecuencia de un compromiso intrínseco propio de la estructura del complejo articular del hombro, de un compromiso extrínseco fuera del hombro que viene irradiado hacia la región, ya han ganado un primer paso gigante. Pero después, si definen que el compromiso es intrínseco, nos ocuparemos de saber si es un compromiso de la articulación glenohumeral, si es un compromiso extraglenohumeral, o si es un compromiso de las estructuras periarticulares, ligamentarias, tendinosas, musculares, bursales, nerviosas, vasculares, todo lo que vimos en el desarrollo anatómico. Una de las primeras preguntas que uno se hace y cuando llega el paciente al consultorio con dolor de hombro es ¿dónde duele? Y ustedes vieron que en estos dolores regionales a veces nos ocurre en la cadera que el paciente comienza a tocar distintos lugares y puede poner la mano en la parte superior, en la cara superior del hombro, en la región supraclavicular, lo puede poner en la región supero externa del brazo,
en la cara posterior del hombro. Pero yo siempre digo que si la rodilla tiene hueco popliteo, el hombro, ¿por qué no puede tener hueco? Y tiene el hueco axilar. Y este es uno de los lugares que ustedes tienen que tener mayor preocupación y atención cuando el paciente refiere dolor en esta región, y lo vamos a ir desarrollando. Pero si yo les preguntase en cuáles de estos círculos ustedes pondrían una cruz para marcar el verdadero dolor intrínseco de hombro, donde las estructuras propias del hombro pueden referir el dolor, probablemente la cruz iría allí y no nos equivocaríamos. Pero en ocasiones la cruz está en otro lado. Y yo les voy a mostrar cómo podemos equivocarnos cuando no interpretamos adecuadamente desde lo semiológico y desde los métodos complementarios lo que le pasa a nuestro paciente. Recuerdo ya tiempo largo atrás una consulta de un colega muy joven, un médico residente de mi hospital, donde se acerca a mi consultorio y me dice: doctor, quiero preguntarle algo sobre mi madre, que tiene un dolor de hombro muy intenso y sinceramente en los últimos días y yo ya no sé más qué hacer. Y le digo: bueno, con mucho gusto, me traes a tu madre y la vemos. Me dice: pero lo que ocurre es que mi madre vive a 200 kilómetros de aquí de la ciudad y no la puedo traer. Pero sí tengo un estudio y ella ya tiene un diagnóstico de lo que pasa. Tiene una tendinosis del músculo supraespinoso. La primera observación que hago a esto es cómo rápidamente procedimos a un método. ¿Estoy discutiendo el método? ¿Estoy discutiendo lo que el ecografista vio? No, lo que estoy discutiendo es el momento de la indicación, sin antes haber visto a la paciente y verdaderamente haber escuchado lo que le estaba pasando. Un ecografista vio una tendinosis del supraespinoso. ¿Es frecuente? Es muy frecuente. Por encima de los 60 años, un porcentaje elevado de quienes utilizan su brazo y trabajan con su brazo por encima de los 90 grados pueden tener lesión de la estructura del músculo supraespinoso y no ser la responsable del dolor. Entonces, en ese momento, yo escuché y recordé las palabras de William Osler, que era el padre de la medicina interna, quien decía que el 95% del diagnóstico está en la historia clínica. Y debemos escuchar a nuestros pacientes, sinceramente los debemos escuchar. Y fue algo, una situación del momento donde digo, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y utilizamos, yo creo que fue mi primera participación en la telemedicina, porque utilizamos el teléfono para hacer una videollamada a la madre, y cuando la observo, veo una señora con un gesto de dolor, sentada en una silla frente a su mesa, sinceramente abatida por ese dolor que la estaba molestando. Y cuando nos saludamos, le pido a la paciente simplemente que haga esto. Le digo: señora, movilice su brazo, movilice su hombro, elévelo, póngalo detrás de la espalda, dígame hola, tóquese la cabeza. Y cuando solo veo eso, veo que la movilidad del hombro está perfectamente conservada. Entonces, un dolor de hombro con una motilidad conservada, lo primero que hice fue ponerle signos de interrogación al diagnóstico ecográfico de tendinosis del supraespinoso. Seguimos en la consulta, en la charla, y la señora me dice que todo su dolor comenzó una vez que había sido sometida a una colecistectomía por litiasis biliar 12 días atrás. En ese momento me atreví al diagnóstico de tendinosis del supraespinoso a ponerle 2 signos de interrogación. Pero más aún cuando me dijo: el dolor es tan intenso que me da escalofríos y me despiertan los escalofríos en la noche, yo no solo no le puse más signos de interrogación, sino que automáticamente quité ese diagnóstico como responsable de la sintomatología. Porque allí tenemos que pensar en otra estructura. Ese hombro se movía normal. Y la señora tenía un dolor en esta región, supraclavicular y cara superior del hombro. ¿Qué cosas irradian dolor a esa región? No se olviden de esto que les muestro aquí a la derecha de la pantalla. No se olviden del nervio frénico. El nervio frénico es aquel que va a inervar al diafragma. Y toda patología que comprometa la estructura diafragmática puede dar dolor retrógrado e irradiado al hueco supraclavicular o a la cara superior del hombro. ¿Y por qué les digo esto? Porque el nervio frénico nace del segmento C3, pero recibe ramos anatomóticos de C4. Por lo tanto, si esta región es la inervada por C4, tranquilamente el dolor puede estar referido en ese lugar. Y cuando vemos una radiografía de tórax, que ese era el método que necesitábamos para que nos complemente el diagnóstico, vemos esta imagen que era compatible con un absceso subfrénico.
Es decir, la paciente tenía un dolor de la región del hombro, pero tenía una motilidad conservada. Y en ese momento dijimos, ¿es intrínseco o es extrínseco? Es extrínseco, eso no era del hombro. Nos estaba haciendo equivocar el pensar que era del hombro. Primer cartelito de la charla. Grábenlo, dolor de hombro en general, que no empeora con el movimiento, como dice allí abajo, no es dolor de hombro. Entonces, esa simple maniobra a ustedes les va a poder permitir definir si estamos ante una afección local de las estructuras del complejo articular del hombro o si es un dolor irradiado. Vimos que el donde duele, esta es la región C4 y hablamos del dolor diafragmático, pero esta también es una zona de inervación y de referencia de dolores, por ejemplo, cervicales, acromioclaviculares o esternoclaviculares. Si yo tengo un dolor cervical, ¿cómo lo puedo definir? Simplemente le pido al paciente que ejerza una flexión lateral hacia el lado del dolor, y si el dolor se exacerba, puedo estar sospechando que el origen es cervical. Pero si no ocurre el dolor allí, y ocurre en cambio cuando el paciente hace una flexión lateral contralateral al dolor, y el dolor se exacerba, yo puedo estar pensando que hay contractura muscular de trapecio o de escalenos que me está generando el dolor. Todo en esta región, región C4, que es cara superior del hombro y región del hueco supraclavicular. Pero tenemos otras regiones donde verdaderamente el paciente expresa los dolores de la estructura articular, el dolor intrínseco del hombro, que es esto que les marco aquí en la imagen, en la cara lateral y superior del hombro, que es zona de inervación C5 menos C6, por supuesto ustedes saben que C6 va a llegar fundamentalmente hasta el dedo pulgar, pero esta es la zona más importante de dolor de la patología intrínseca del hombro. Es aquella que yo les hice marcar con una cruz en el primer círculo, en el inicio de la charla, y es ahí donde van a encontrar las lesiones del manguito rotador, del hombro congelado, de la sinovitis glenohumeral, o de neuropatías, como pueden ser las neuropatías por atrapamiento del nervio supraescapular. Pero les dije que si la rodilla tenía hueco popliteo, el hombro tiene su propio hueco, que es la axila. Y a mí me preocupa mucho el dolor axilar, porque es allí donde los síntomas probablemente no estén originados en la estructura propia del hombro, excepto en algún dolor posoperatorio. Y no se olviden que puede ser un herpes zóster, quizás esto sea más simple, pero recuerden que los tumores apicales, los tumores del vértice pulmonar, pueden dar un dolor irradiado a esta región. Cuando uno ve un tumor del vértice pulmonar, como vemos en esta radiografía, automáticamente dice un síndrome de pancoastomías, un tumor de vértice de apex pulmonar. Y cuando recordamos aquellos pasos por la Facultad de Medicina, cuando hablábamos de tumor de vértice pulmonar, automáticamente hoy se nos viene a la cabeza este síndrome, que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. El síndrome de Claude-Bernard-Horner, que uno lo podría describir como que el paciente tiene ptosis, miosis, enoftalmos y anhidrosis del lado ipsilateral de la cara, eso es exclusivamente cuando el tumor ha producido una invasión del simpático. Esto va a dar verdaderamente este síndrome. Pero recuerden que el vértice pulmonar no tiene solo la cadena simpática. Si lo analizamos anatómicamente y lo miramos por encima de la primer costilla y ponemos al escaleno anterior como un divisor de un segmento anterior donde transcurre la vena subclavia y un segmento posterior donde transcurre la arteria subclavia y el plexo braquial, es fundamental que conozcamos estos detalles anatómicos para saber qué sintomatología puede generar un tumor de vértice pulmonar. Imagínense que el tumor no es posterior y no está comprometiendo la cadena simpática, en ese caso no nos dará un síndrome de Claude-Bernard-Horner. Probablemente lo que nos dé es un dolor irradiado a la axila, como les contaba, a la pared anterior del tórax, a la cara medial del brazo y del antebrazo, y fundamentalmente atrofia de los músculos intrínsecos de la mano por invasión del nervio cubital. ¿Por qué? Porque el nervio cubital, como ven aquí a la derecha, es el último nervio, el inferior del plexo braquial. Y si el tumor invade el plexo braquial, esta puede ser la sintomatología que nos justifique el dolor del hueco axilar. Pero si el tumor no es posterior ni es medial, sino que es anterior,
no me va a dar síndrome de Claude-Bernard-Horner, probablemente no me dé compromiso axilar doloroso, y sí me dé edema unilateral del miembro superior, porque exclusivamente por compresión o por invasión de la vena subclavia. Es decir, serían distintas manifestaciones semiológicas de una misma patología y que puede hacer referencia en el síntoma a nivel del complejo articular del hombro. Pero esto es lo habitual, esto es lo que nosotros vemos a diario en la consulta, es el paciente que viene con dolor en la región lateral y superior del hombro. Si les leo esta historia clínica es lo que vemos a diario. En este caso, un paciente de 50 años con un intenso dolor en la región anteroexterna del hombro derecho en los últimos 3 meses. Cuando procedemos a la inspección y el examen semiológico, vemos que tiene una articulación acromioclavicular que es prominente, que crepita con los movimientos. Cuando hacemos una abducción activa, esta es progresivamente dolorosa, desde los 60, 90, 100 grados de movimiento, y con dificultad en mantener un esfuerzo cuando uno le ejerce resistencia a ese momento de abducción. Pero la movilidad pasiva es conservada, y cuando vemos que hacemos esa maniobra, que le pedimos que comience a hacer la abducción y lo llevamos hacia arriba generando un arco completo de 180 grados, en el último tercio del movimiento del arco genera dolor. Esto es lo que vemos a diario, esto es sumamente frecuente. Entonces, si yo tuviese oportunidad de estar con ustedes presencial, les diría, a ver, ¿qué los puede ayudar? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan para saber si esto es intrínseco o es extrínseco? Todos me dirían, dolor que se exacerba con el movimiento, porque lo que nos dijiste en los primeros minutos de la charla es propio del hombro. Entonces, eso sería un compromiso intrínseco. Perfecto, entonces ahora vamos a definir. Esto es glenohumeral, es extraglenohumeral, es acromioclavicular, es periarticular, es compromiso muscular y es compromiso tendinoso. Bien. ¿Con qué me ayudo? ¿Qué necesito para hacer ese diagnóstico? Y quizás algunos de ustedes me dirían, necesito una ecografía, y en la misma me podría hablar de una tendinopatía, una tendinosis del supraespinoso, y yo no tengo por qué decirles que no. Lo que me pregunto si me está dando la respuesta completa de lo que le pasa al paciente. O alguien me diría, con una resonancia magnética lo podremos resolver. Y sí, lo podemos resolver, porque la resonancia magnética me muestra una lesión, un desgarro del músculo supraespinoso, me muestra un compromiso artrósico de la articulación acromioclavicular y me muestra un derrame articular reactivo. Recuerden que las bursas y este complejo muscular no tendrían comunicación con la cavidad articular, excepto en el 50% de los casos cuando hay ruptura muscular, y por eso este paciente puede tener algo de líquido en la cavidad articular. Es decir, la resonancia me dio la imagen que nosotros estábamos interpretando por ese cuadro clínico. Pero en el que necesito, yo probablemente les hubiese dicho que solo necesitábamos un profundo análisis semiológico y hubiésemos dado la respuesta en una forma parecida, igual a lo que dieron los métodos complementarios. Y vamos a ir analizando por puntos. Allí abajo le puse una flecha en lo que dice movilidad pasiva conservada. Cuando ustedes toman la articulación del hombro para fijar el movimiento escapular, poniendo dedos anteriores a nivel de la apófisis coracoide y con la palma de la mano conteniendo el movimiento de la escápula y con el brazo examinador haciendo el movimiento del brazo y del hombro, el paciente en general tiene o muy leve o no tiene dolor. En ese caso, ¿qué músculos y estructuras tendinosas se están utilizando? Las de ustedes como observador, porque el movimiento es exclusivamente pasivo, el paciente no está haciendo absolutamente nada. Y en este caso, el movimiento pasivo no tenía dolor. Si seguimos en el análisis y vamos a la segunda flecha que les puse allí, vemos que la abducción es dolorosa, activa, en la movilización activa, progresivamente dolorosa y con dificultad mantener esfuerzos contra resistencia. Si lo trasladamos a una figura, y ustedes le piden al paciente que ejerza una abducción, el dolor le comienza alrededor de los 45, 60 grados, se exacerba a los 90 grados, y es probable que no pueda seguir realizando ese movimiento. Y más aún si ustedes le oponen resistencia, le ejercen resistencia y fuerza, puede que no solo no logre elevar el brazo, sino que el brazo caiga.
porque ese tendón del músculo supraespinoso encargado de la abducción del brazo probablemente está claudicando. Recuerden que el movimiento de abducción en la primera parte, hasta los primeros 30-40 grados, los inicia el músculo deltoides, pero después es el músculo supraespinoso quien participa principalmente en ese movimiento activo de movilización de abducción. Si miramos desde la cara lateral las estructuras anatómicas del hombro, el húmero, el acromion, el apófisis coracoide y el ligamento coracoacromial, vimos lo que la doctora Bertoli nos mostró, cómo las estructuras musculares que componen el manguito rotador pasan por debajo de esta bóveda, y esta bursa que evita el roce continuo de las estructuras musculares contra las estructuras óseas. Si a ese nivel tenemos alguna lesión, aquí podemos ver otra imagen, como el músculo supraespinoso viene a insertarse en la tuberosidad mayor del húmero, como el músculo subescapular lo hace en la tuberosidad menor, vemos la apófisis coracoide y la articulación acromioclavicular. Si a este paciente nosotros le pedimos abducción que separe y mantenemos un buen espacio entre la bóveda acromio-coracoidea y no logra tocar la tuberosidad mayor con esta estructura, el paciente probablemente no tenga sintomatología. Pero si se acerca y comprime las estructuras que están por encima de la tuberosidad mayor del húmero y las comprime contra la estructura acromial, ese va a ser el mecanismo fisiopatogénico por lo cual va a generar el dolor. Y a esto se lo ha llamado el shoulder impingement, el pinzamiento, el atrapamiento acromio-humeral. Hoy quizás algunos nos gusta mirar un poco más y no darlo como un mecanismo fisiopatológico en general, sino ver verdaderamente qué estructuras se han afectado, y bajo el título genérico de tendinopatías del manguito rotador uno puede definir si hay una lesión parcial, si hay un desgarro del supraespinoso, del infraespinoso, de qué estructura está afectada, y podemos tener un diagnóstico un poco más preciso. Cuando seguimos en el análisis semiológico de este paciente, nos decía por allí que la articulación acromioclavicular es prominente y que tiene crepitación, que cruje en el movimiento de la articulación acromioclavicular, y que en el último tercio del movimiento del arco tenía dolor. Es decir, ese último tercio del arco, 150, 160, 180 grados de movimiento, cuando el dolor se exacerba en ese punto, lo que nos está diciendo que el compromiso es de la articulación acromioclavicular. Es decir, ustedes pudieron ver movilidad pasiva conservada, utilizaban los músculos del observador y no los del paciente. Movilidad activa a los 90 grados doloroso. Interpretamos que hay un compromiso del supraespinoso, lo vimos en las imágenes. Articulación prominente y dolorosa en el último tercio del arco, afección de la articulación acromioclavicular, lo vimos en la resonancia. Por lo tanto, a la respuesta del ¿qué necesito? ¿Las imágenes me sirven? Sí, en algún momento puntual y oportuno. Pero si ustedes hacían este exquisito análisis semiológico, podrían haber tenido la misma respuesta y, una vez más, evitar errores de diagnóstico. Otro problema que ocurre en la estructura, en el complejo articular del hombro, es lo del hombro congelado, o de una capsulitis adhesiva. Sinceramente, una patología compleja, desagradable, de muy difícil apoyo terapéutico. Y son estos pacientes, algunos con diabetes, otros con otras lesiones hormonales, lesiones traumáticas, o alguna patología previa del hombro, que comienzan en forma brusca con dolor en la cara anterior, que pueden irradiarlo a la zona del deltoides, y que en las semanas que siguen y aún durante meses mantener limitada todos los movimientos, empezando fundamentalmente por limitar la abducción, donde puede llegar a solo 20 grados, verdaderas limitaciones del movimiento, y donde la rotación externa, se las muestro aquí con esta flecha, prácticamente es de 0 grado, el paciente no puede hacer una rotación externa. ¿Esto es frecuente? No es frecuente, pero cuando ocurre es verdaderamente una situación compleja desde el punto de vista terapéutico. Si recordamos lo anatómico y veíamos la apófisis coracoides, por encima el músculo supraespinoso, entre el borde superior y anterior del músculo supraespinoso y el borde superior del músculo subescapular,
está este espacio, que es lo que se llama el intervalo rotador, que va a estar ocupado por un ligamento que es el ligamento coracohumeral. Si uno toca con su mano por dentro de la cabeza del húmero, puede llegar a encontrar la apófisis coracoides. Si ejerce una rotación externa, va a ver que lo móvil es la cabeza del húmero y lo fijo es la apófisis coracoides. Entre la apófisis coracoides y la cabeza del húmero, el ligamento coracohumeral, que cuando tienen su brazo en rotación externa, pueden tocarlo como un cordón duro. Y puede ser allí donde inicie el primer compromiso fisiopatológico del complejo articular del hombro, para después inflamar y afectar la cápsula, ligamentos glenohumerales superiores, inferiores y después posteriores, y llevar una capsulitis adhesiva que puede evolucionar por meses, aún años, y con el tratamiento lo pueden revertir, o aún espontáneamente después de mucho, mucho tiempo. Pero es una patología verdaderamente compleja y que tenemos que saber diagnosticar. Le mostrábamos en lo anatómico que no teníamos solamente estructuras óseas o estructuras musculares, que todas estas estructuras necesitan para vivir circulación de sangre, circulación vascular, pero fundamentalmente tienen llegada de estructuras nerviosas para dar la sensibilidad y para dar la movilidad. Y de todas estas estructuras nerviosas, en su afección, cómo no pueden dar neuropatías en el hombro y ser las responsables de la sintomatología. Recuerdo este caso de un paciente que, como ven en la imagen, el otro sitio donde puede mostrarnos solo por tocarse el paciente, que es la cara posterior del hombro y en la región fundamentalmente escapular. Y este paciente tenía un dolor que era leve, que era de mucho tiempo de evolución, 2 meses, pero que por momentos, como ven ustedes aquí, era un dolor quemante. Un dolor quemante continuo en la región posteroexterna del hombro derecho. Característica de lo que venimos hablando de lo semiológico. La movilidad pasiva es normal. Y sí, lo que tiene es una debilidad en la rotación externa. Graben estas dos cosas: movilidad pasiva normal, debilidad en la rotación externa. Y cuando lo van a inspeccionar, van a ver que por debajo de la espina del omóplato se encuentran con una atrofia muscular cuando comparan contra el hombro contralateral. Por debajo de la espina del omóplato, en el hombro derecho menos masa muscular que en el hombro izquierdo. La particularidad era que la radiografía y la ecografía en este caso eran normales. Entonces allí uno empieza a pensar qué estructuras que no sean óseas, que no sean musculares o ligamentarias pueden estar afectadas. Y no se olviden, y se los mostré con el tumor del vértice pulmonar, cómo esas estructuras nerviosas del plexo braquial podrían estar afectadas. Y hay un nervio, que es el nervio supraescapular, que nace del tronco superior del plexo braquial, que va junto con los vasos supraescapulares hasta llegar a la escápula. Cuando llega a la escápula ingresa por la noche, por la escotadura supraescapular, y allí deja una rama motora para el músculo supraespinoso, hace un giro a nivel de la escotadura espinoglenoidea y da 2 ramas motoras para el infraespinoso. Y si ustedes recuerdan, el músculo infraespinoso era el que se encargaba con el redondo menor de llevar adelante la rotación externa, y el músculo supraespinoso el que se encargaba de la abducción. En este paciente, donde teníamos el dolor quemante, pero su problema era la dificultad en generar la rotación externa, era mucho más débil cuando lo comparábamos con el brazo contralateral, lo que encontramos fue esta estructura en resonancia magnética, que era un quiste espinoglenoideo. Muchas veces en deportistas o en pacientes que tienen lesiones del labrum glenoideo pueden generar un quiste artrosinovial, como el Baker en la rodilla, y este quiste espinoglenoideo estaba comprometiendo las ramas motoras que inervaban el infraespinoso, y era lo que estaba generando esta sintomatología quemante, esta dificultad en la rotación externa, y uno puede, después de un análisis profundo, de un caso complejo, como desde lo semiológico, explicar verdaderamente lo que estaba pasando. El análisis del dolor regional permanece firmemente en el campo de la medicina clínica. Y estas no son mis palabras, sino son palabras que tomé del libro, de aquel viejo libro del doctor Juan Canoso,
que tuve oportunidad de leer junto con mi maestro, el profesor Battagliotti. Y en ese capítulo, él dice que los dolores regionales son de consulta frecuente, no tenemos dudas, que fundamentalmente son de diagnóstico semiológico, y ustedes vieron en estos pocos minutos cómo uno pudo, cada una de las situaciones que le fui mostrando la podía resolver desde una maniobra, desde una interpretación, de un ejercicio que le podíamos pedir al paciente. El rol de los estudios complementarios, muy importantes, claro que sí, en aquellas situaciones donde no podemos verdaderamente resolver. Y muchas veces nos encontramos con el método complementario, y uno de los desafíos que le dejo es que ustedes utilicen todo el sistema eléctrico que tenemos aquí en la cabeza, para que puedan unir las características clínicas de lo que le está pasando al paciente con lo que nos muestra verdaderamente el método complementario. Y son de difícil tratamiento. En este mismo libro del doctor Canoso decía, dejar en reposo relativo la zona comprometida, aplicar medidas físicas, calor, frío, medidas kinésicas de rehabilitación, analgésicos, antiinflamatorios, y eventualmente infiltraciones por debajo del acromion de la bursa subacromial, infiltraciones posteriores si teníamos afectada la articulación glenohumeral. Todas estas son alternativas terapéuticas que van a depender exclusivamente de cada paciente y de cada síndrome que tengan ustedes ante cada paciente. Tuvimos una visión anatómica dada en primer lugar por la doctora Ana Bertoli. Yo les intenté dar en estos minutos una somera visión clínica y dejarles la inquietud del estudio anatómico, del estudio semiológico, para que puedan llegar a un diagnóstico oportuno. Y voy a dejar la tercera parte, voy a ceder nuevamente el micrófono a la doctora Ana Bertoli para que nos dé una visión, otra vez desde las imágenes y desde el intervencionismo. Cómo utilizar la ecografía para solucionar alguno de estos síndromes o patologías o causas de dolor de hombro doloroso desde las cuales yo le hablé desde la clínica. Desde ya, nuevamente agradezco la invitación y los dejo con la doctora Ana Bertoli. Gracias. En esta última sección de la presentación voy a tratar de justificar el uso del ultrasonido para el diagnóstico de la patología del hombro, sobre todo lo que atañe a aquellas patologías que generan dolor en la cara anterior del hombro, así como justificar la utilidad del mismo en intervencionismo del hombro. Todos sabemos que en la evaluación del hombro, el ultrasonido es un procedimiento relativamente rápido, que lo podemos concretar en unos pocos minutos, es ciertamente accesible, nos permite una valoración dinámica de las estructuras y es ciertamente cómodo para los pacientes, sobre todo para aquellos en edad pediátrica en los cuales la aceptación de la resonancia magnética suele ser muy baja. Otra de las virtudes que tiene es que nos permite evaluar estructuras profundas de esta articulación que no serían, que son asientos de patología no discernible muchas veces por el examen físico. Una de las ventajas no menores que tiene este método complementario es el costo, que ciertamente es menor comparado con la resonancia magnética nuclear y la ortorresonancia, y es más preciso al momento de realizar procedimientos guiados. Habiendo dicho esto, voy a tratar de hacer una revisión de las patologías que generan dolor en la cara anterior del hombro, que más comúnmente vemos en nuestro consultorio como reumatólogos. Por cierto, uno de los motivos de consulta o que provocan dolor de hombro más frecuentes son las tendinosis o tendinitis de los músculos, de los tendones que conforman el manguito rotador y de la porción larga del bíceps. Aquí en estas imágenes vemos a la izquierda un corte longitudinal y a la derecha un corte transversal del tendón supraespinoso. El mismo se observa con una clara pérdida de la ecoestructura fibrilar, el tendón se observa heterogéneo, y otro de los hallazgos es el aumento del espesor del tendón.
Estos dos hallazgos hacen diagnóstico de tendinosis o tendinitis del supraespinoso. También podemos encontrar algunos otros hallazgos, como áreas hiperecoicas que se acompañan de otras áreas hipoecoicas e isoecoicas, es decir, una irregularidad en el patrón de la ecoestructura tendinosa. Aquí hay otra imagen que quiero mostrarles, un tendón que está ciertamente engrosado y con una pérdida completa de su ecoestructura fibrilar. Otra de las patologías muy frecuentes que sospechamos ante la presencia de un hombro doloroso son las rupturas tendinosas. Las rupturas de los tendones pueden ser completas del espesor o parciales. Las rupturas completas las podemos evaluar en la imagen aquí a la izquierda, donde hay todo un área hipo o anecoica que entrecorta la ecoestructura fibrilar del tendón, y proximalmente vemos la retracción del cabo del tendón que se ha roto. En la imagen a la derecha vemos la persistencia de algunas fibras del tendón en el borde bursal, mientras que en el borde articular vemos dos áreas anecoicas que nos están haciendo referencia a rupturas parciales del tendón. Una de las ventajas que tiene el ultrasonido es que nos permite medir el área de ruptura, la distancia entre los puntos de ruptura. También nos permite medir la distancia desde el sitio de inserción hasta donde se encuentra la retracción del cabo proximal del tendón. Por lo tanto, tendría cierta utilidad al momento de decidir una intervención quirúrgica. Este es un estudio que muestra cuál es la utilidad diagnóstica del ultrasonido comparado con la resonancia magnética nuclear para tendinitis, para rupturas parciales y rupturas completas del tendón. Y vemos que la sensibilidad del ultrasonido para la tendinitis es del 85%, mientras que ronda alrededor del 90% para las rupturas parciales y es del 100% para las rupturas completas del tendón, tomando nuevamente, insisto, como estándar de oro la resonancia magnética nuclear. Se han realizado múltiples estudios tratando de evaluar cuál es la performance o utilidad del ultrasonido en el diagnóstico de tendinosis, de rupturas parciales y de rupturas completas. Este es un metaanálisis recientemente publicado este año, donde comparan al ultrasonido con la resonancia magnética nuclear y la artrorresonancia. Y vemos que en términos generales, ya sea para ruptura parcial o completa, el ultrasonido tiene una performance bastante parecida a la resonancia magnética en cuanto a sensibilidad, también a especificidad, y un poquito inferior comparado con la artrorresonancia. En esta próxima imagen le voy a mostrar que esta performance sigue siendo muy similar a la artrorresonancia, a la resonancia magnética nuclear, independientemente que se utilicen resonadores de alto campo, 3 Tesla, o de bajo campo, 1.5 Tesla. Siempre que tengamos la precaución de utilizar un ultrasonido con transductores que tengan frecuencias equivalentes o mayores de 7,5 MHz, que son los que habitualmente utilizamos los reumatólogos en la evaluación de la patología osteoarticular. Esta performance es similar tanto en sensibilidad como en especificidad, tanto para rupturas parciales como completas de los tendones que conforman el manguito de los rotadores. Este es otro metaanálisis publicado en el año 2015, donde muestran que para la ruptura parcial
o completa de los tendones, la sensibilidad del ultrasonido es del 90% con una especificidad del 86%, números que son muy semejantes a los que encontramos de 0.9 para la resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, si tengo que hacer una conclusión con respecto a la utilidad o el desempeño de esta técnica de diagnóstico para el diagnóstico de tendinosis y ruptura del manguito rotador, voy a decir que la exactitud diagnóstica del ultrasonido es muy similar al de la resonancia magnética, que además aparentemente es bastante preciso para predecir si estos tendones son reparables o no por medio de una intervención quirúrgica. Y sí, es cierto, tiene una menor precisión comparado con la artrorresonancia. Ahora, si tomamos en cuenta la exactitud diagnóstica más el costo, diría que el ultrasonido es la mejor primera opción en la evaluación de la patología tendinosa del hombro, y que los resultados van a variar escasamente dependiendo del equipo que utilicemos y del personal que lo realiza, ya sean ultrasonografistas, reumatólogos, ortopedistas o radiólogos generales. Otros de los hallazgos que podemos encontrar y que pueden ser motivo de dolor en la cara anterior del hombro son los depósitos calcificados intratendíneos, como vemos en esta imagen redondeada, hiperecogénica, dentro del espesor del tendón. Con respecto al tendón supraespinoso, una de las patologías que provocan daño a largo plazo es el pinzamiento que ocurre al pasar el tendón debajo del acromio, ya sea porque este tiene un osteofito marginal, porque hay una hoz acromial o por algún otro motivo que pueda provocar pinzamiento, pellizcamiento o lo que en inglés se conoce como impingement del supraespinoso. Y aquí les muestro cómo debe cursar el supraespinoso con movimientos de aducción del hombro, es decir, con maniobras dinámicas por debajo de del acromion, esto es el tendón supraespinoso. Fíjense que el movimiento es fluido, el músculo o el tendón no se bloquean al pasar por debajo del acromio. Hay más material que pueden observar en todos estos recuadros que le he mostrado, que les voy a ir mostrando sucesivamente en las próximas diapositivas. Son videos que han sido subidos a YouTube en uno de los artículos cuyas referencias se encuentran al pie de estas diapositivas. ¿Qué más puede provocar dolor en la cara anterior del hombro? Bueno, ciertamente las bursitis, y como sabemos las bursitis no son muy asequibles al diagnóstico cuando hacemos un examen físico. Por lo tanto, el ultrasonido en la evaluación de estas estructuras que son más profundas tiene un valor real y agregado. En estas imágenes vemos a la derecha una bursitis subescapular, este es el tendón del escapular, y esta área anecoica distendida representa la bursa. En la imagen a la derecha vemos una bursitis subcoracoide de este material anecoico e isoecoico que se encuentra en contacto con la coracoide. Estas otras imágenes muestran una gran bursa subacromio subdeltoidea bien distendida, con algún contenido isoecoico en su interior, algunos tabiques, un tendón supraespinoso inexistente, es decir, existe una ruptura completa, y esta gran cantidad de líquido se ha deslizado hacia la parte más anterior del hombro, e incluso ha invadido la vaina del tendón sinovial.
del tendón bicipital. Cuando uno observa un tendón bicipital cuya vaina se encuentra francamente distendida, tiene que sospechar que hay patología del manguito rotador o de la bursa subacromio-subdeltoidea asociada. La extensión de este líquido excede hacia la parte más anterior del hombro, recubriendo la parte superior del tendón subescapular. La distensión de la vaina sinovial del tendón bicipital también la podemos evaluar en el plano longitudinal. Aquí vemos la ecoestructura fibrilar en un corte longitudinal del tendón rodeado por un material hipoecoico que simplemente corresponde a la distensión de su vaina sinovial por un contenido líquido. La patología acromioclavicular no escapa a la evaluación por ultrasonido y como vemos en estas imágenes podemos detectar como origen de dolor en la cara anterior del hombro irregularidades en la cortical de esta articulación, la presencia de un pequeño osteofito, en la patología osteoartrósica, la calcificación del cartílago fibroso de la articulación con depósitos de cristales de calcio, o simplemente una distensión de la cápsula de la articulación que puede generar dolor en estos pacientes. Un poco más conflictiva es la utilidad que tiene el ultrasonido en el diagnóstico de capsulitis adhesiva, una entidad que históricamente se la diagnosticó clínicamente, pero que también tiene ciertos estudios que avalan la utilidad de la resonancia. Este es el único estudio que se publicó en el año 2017, dando ciertos elementos que, por cierto, tenían alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de capsulitis adhesiva. Para este estudio tomaron como estándar de oro un diagnóstico que fue una sumatoria de la impresión clínica más los hallazgos por resonancia magnética nuclear. Y lo que concluyeron los autores es que hay 3 hallazgos importantes con sensibilidad y especificidad que rondan el 90% o 0.9 para el diagnóstico de capsulitis adhesiva y que ahora se los voy a mencionar. El primero de los hallazgos es un engrosamiento del ligamento coracumeral. Aquí vemos el ligamento coracumeral bien delgadito. Como les mencioné antes, el ultrasonido no es el mejor método diagnóstico complementario para evaluar ligamentos en el hombro. Esta es la coracoides y este es el ligamento coracohumeral. Este ligamento se observa francamente engrosado en los pacientes que tienen capsulitis adhesiva, como vemos en la imagen inferior a la izquierda. El segundo de los hallazgos es que esta área en el intervalo del manguito de los rotadores, que normalmente es anecoica, se observa rellenada con un material isoecoico que los autores refieren como material de partes blandas y que además podría haber un aumento de la vascularización en dicha zona. El tercer elemento que ayuda desde el punto de vista del ultrasonido en el diagnóstico de capsulitis adhesiva es la restricción en la movilidad del tendón subescapular cuando uno realiza maniobras de rotación externa. Insisto, estos 3 elementos: engrosamiento del ligamento coracumeral, la presencia de un material isoecoico en el intervalo del manguito de los rotadores, con o sin la presencia de flujo vascular, y la restricción de movilidad del tendón subescapular en movimientos de rotación externa, tienen una sensibilidad y especificidad del 90% para el diagnóstico de la capsulitis adhesiva. Creo que antes de concluir que este método complementario de imágenes es realmente útil en el diagnóstico de esta entidad, necesitaríamos replicar los hallazgos en nuevos estudios.
Por último, quiero demostrarles por qué el ultrasonido es adecuado para realizar procedimientos guiados en el hombro. Aquí vemos la porción larga del tendón del bíceps. El mismo lo podemos infiltrar, ya sea teniendo en cuenta una vista transversal, así como la vista longitudinal. Recordar que en la vista en transversal utilizar el Doppler para poder localizar la arteria humeral circunfleja anterior. Las infiltraciones se pueden hacer en plano o fuera de plano, es decir, directamente introducir la aguja donde está el transductor o cercano al transductor. Algo muy interesante de ver es que cuando el tendón se infiltra adecuadamente en el plano horizontal lo vamos a ver rodeado por material anecoico y esta imagen se la conoce como imagen en donut. Uno de los estudios realizados para ver cuál era la performance de las infiltraciones de este tendón por ultrasonido comparado con la fluoroscopía, vieron que el porcentaje de éxito fue de 98% cuando el procedimiento se realizaba por ultrasonido, comparado con un 92% cuando se realizaba por fluoroscopía. ¿Qué pasa con los procedimientos guiados para las bursas? Sobre todo para lo que es la bursa subacromio-subdeltoidea. Bueno, aquí les presento un metaanálisis que demuestra por qué este procedimiento, que nuevamente se puede hacer por distintas vías, por vía anterior o por vía lateral, es mejor cuando se lo compara con las centesis o infiltraciones guiadas simplemente por los reparos anatómicos, o lo que se llama infiltraciones a ciegas. Bueno, en esta primera parte les quiero mostrar que el resultado fue a favor del ultrasonido para disminuir en todos los estudios publicados el dolor evaluado por escala visual análoga. En esta segunda parte de la imagen les quiero mostrar cómo disminuyó, y a favor del ultrasonido, cuando las infiltraciones y centesis se hicieron guiadas por este procedimiento, cómo disminuyó la discapacidad referida al hombro. En esta tercera parte de la imagen muestra cómo a favor del ultrasonido mejora la función en general del hombro, y en cómo mejora en general la abducción del hombro. Es decir, que en términos generales, la efectividad de realizar estos procedimientos guiados por ultrasonido son mayores cuando se lo compara con los procedimientos realizados a ciegas. Por tanto, si es adecuado realizar centesis o infiltraciones de bursas en hombro guiado por ultrasonido, la respuesta positiva la tenemos afirmada a través de este metaanálisis. ¿Qué pasa en relación a la articulación acromioclavicular? Uno podría pensar que al ser una articulación superficial, teniendo en cuenta los bordes o los límites anatómicos superficiales, el éxito del procedimiento a ciegas sería muy bueno. Sin embargo, esto no es lo que se ha podido evaluar a través de diferentes estudios. Aquí vemos dos vías diferentes para hacer la infiltración de esta articulación y cómo entraría la aguja en el plano coronal de la misma. Y en este cuadro les muestro cuál es el porcentaje de éxito por ultrasonido comparado con la infiltración a ciega. Aquí hay dos estudios. El éxito varía entre el 90 al 100% cuando se realiza por ultrasonido, y del 40 al 70% cuando se lo realiza por palpación. Ahora bien, una cosa es el porcentaje de éxito del procedimiento y otra cosa es si los pacientes mejoran
comparando ambos tipos de intervenciones. Bueno, uno de los estudios publicados dijo que ciertamente el dolor post-infiltración por ultrasonido era menor cuando se lo comparaba con la infiltración a ciegas, pero otro de los estudios publicados no demostró tal diferencia. En el primero de estos estudios que le mostré, se evaluó la discapacidad que provocaba el resultado en relación a discapacidad luego de la infiltración a ciega versus el ultrasonido. Y vemos que la discapacidad es menor cuando se lo realiza por ultrasonido comparado con el procedimiento a ciega. También es menor el dolor cuando se aplica una presión local y también es menor cuando el paciente se encuentra en reposo. Por lo tanto, si nos guiamos por los resultados de este estudio, que me pareció desde el punto de vista metodológico el que tenía mejor diseño, podemos concluir que por más que sea una articulación superficial, el ultrasonido agrega un valor extra al momento de realizar un procedimiento. Otro de los procedimientos que podemos realizar guiados por ultrasonidos es la síntesis de la articulación. Para ello se puede realizar en plano o fuera de plano, por vía anterior o por vía posterior, dependiendo de los autores, algunos prefieren una u otra vía de acceso. ¿Por qué es importante o sería adecuado realizar estos procedimientos de punción guiados por ultrasonido? Creo que lo más importante es porque más allá de la evaluación de la articulación propiamente dicha, en un momento de unos pocos minutos, este método diagnóstico nos permite además evaluar los tejidos periarticulares. ¿Y por qué necesitamos evaluarlos? Primero porque necesitamos saber dónde está el líquido, si es dentro de la articulación o en una bursa. Pero lo más importante creo que es porque además nos permite descartar la presencia de celulitis o de colecciones sépticas en bursas o presencia de abscesos. Si esto lo realizamos a ciega, podemos arrastrar microorganismos y sembrarlos dentro de estructuras más profundas, como es la articulación propiamente dicha. Utilizando el ultrasonido, podríamos disminuir entonces las complicaciones iatrogénas que implican el arrastrar microorganismos desde estructuras más superficiales a las más profundas. Además, nos permitiría diferenciar el sitio que está infectado. Muchas veces, y por más que la articulación acromioclavicular, insisto, es superficial, el área de eritema puede ser difuso, haciéndonos un poco más dificultoso delimitar el sitio de infección. Otra de las virtudes que tiene es que tiene muchos menos artefactos la imagen cuando tenemos que lidiar con la presencia de elementos metálicos, sobre todo en los pacientes que tienen reparaciones de los tendones. Está muy bien establecido cuáles son los hallazgos que podemos encontrar hasta 6 meses luego de la reinserción de tendones, cuál es lo patológico y cuál es lo no patológico. Y por último, nos permite hacer un control o un seguimiento del hombro rojo post cirugía para diferenciar si esto es un proceso inflamatorio relacionado al acto quirúrgico per se o es una complicación infecciosa. Todos estos elementos hacen que antes de hacer una punción del hombro, más allá de que si la realizamos en forma guiada o no, ameritaría una evaluación al menos rápida de unos pocos minutos por ultrasonido. Hay una limitante y esa es la obesidad extrema, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de derivar a un paciente para la evaluación de un hombro para síntesis evaluado por ultrasonido. Específicamente hablando en artritis séptica, ¿es de utilidad hacerlo guiado por ultrasonido? Bueno, vamos a mencionar algunos elementos que son de importancia para poder tomar una conclusión final.
Primero, la apariencia del líquido dentro de la articulación o de la bursa no nos va a estar indicando si el proceso es infeccioso o no. Si bien en los primeros reportes se mencionaba un líquido con algunas características de partículas isoecogénitas dentro del mismo, también puede ser que este líquido sea claramente hipo o anecoico y no por ello nos excluya un proceso séptico local. Lo que sí, y como dije antes, nos permite fehacientemente localizar y delimitar cuál es la estructura afectada. Y además, porque utilizando o agregando el Doppler a esta evaluación, nos permite determinar sitios de hiperemia que podrían ser un subrogado, no absoluto, por cierto, de infección, pero nos permite ingresar además por los sitios de menor vascularización para no tener complicaciones hemorrágicas posteriores y diferenciar además sinovitis, que clásicamente va a tener señal Power Doppler, de lo que es un fluido con ausencia de señal Doppler de poder. La conclusión es que ante la sospecha de artritis séptica hagamos un procedimiento evaluatorio y luego guiado por ultrasonido para poder obtener muestras para enviar al laboratorio, es decir, muestras diagnósticas y también como intervención terapéutica. Por último, una de las preguntas que realizó el doctor Canoso era si el ultrasonido era adecuado o qué lugar le podíamos otorgar en las infiltraciones del nervio supraescapular. El nervio supraescapular se puede infiltrar a distintas alturas, más alto con el paciente en decúbito a nivel del plexo braquial por encima del serrato anterior, o con el paciente en posición de sentado por debajo del supraespinoso, aquí lo vemos, donde se acompaña de un vaso, o por debajo del infraespinoso, nuevamente con el paciente en posición sentada. ¿Cuáles son los resultados de los estudios publicados con respecto a la infiltración del nervio supraescapular, que básicamente se realiza para disminuir el dolor de hombro? Los resultados que les voy a mostrar son en hombro doloroso de pacientes no oncológicos, porque estos pacientes, estos últimos pacientes, constituyen un subgrupo especial. En estos estudios que les muestro, el dolor claramente disminuyó cuando el procedimiento se realizó por ultrasonido comparado con terapia física o infiltraciones de placebo. Por lo tanto, y a primera vista, impresionaría que realizar una infiltración de este nervio guiado por ultrasonido sería efectiva en el tratamiento del dolor del hombro. Pero cuando se lo comparó con infiltraciones de corticoides intraarticulares, no hubo diferencias en la disminución del dolor, ya sea por la infiltración del nervio guiada o por una infiltración intraarticular. Ahora, eso sí, la exactitud del sitio de infiltración fue siempre mayor cuando se lo realizó por ultrasonido comparado con la infiltración a ciegas o fluoroscópica. Si hablamos de exactitud, claramente el ultrasonido tendría un lugar de ventaja para la infiltración de este nervio. Si hablamos de efectividad, probablemente el lugar que tenga la efectividad de realizar esta infiltración guiada sea un poco menor comparado con la exactitud del procedimiento. Esto ha sido todo, creo que con esto concluimos y esperamos dar respuestas a todas las preguntas que se nos formularon. Queremos agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología por habernos invitado a este ciclo de reumatismos de partes blandas y especialmente al doctor Canoso por dirigirlo y conducirlo. Si tienen más preguntas con respecto al tema, debajo le dejamos nuestros correos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Guillermo. Y bueno, ahora recuerden los participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat
que el doctor Canoso, el doctor Verboto y la doctora Bertoli les van a responder con muchísimo gusto. Yo quisiera preguntarles de la parte clínica al doctor Canoso y al doctor Verboto, con respecto a la capsulitis adhesiva del hombro, ya que hablamos tanto de infiltraciones de mano y bueno, y ahora también Ana se explayó un poco, si ustedes usan las infiltraciones en el tratamiento de la capsulitis y de qué manera. Y con respecto a la lesión del supraespinoso, sobre todo la ruptura, quería preguntarles en su experiencia hasta qué edad aconsejan la reparación quirúrgica. Me parece una falta de respeto no dejarlo hablar a Juan. Muy bien. Voy a referirme, Carla, a la reparación quirúrgica del hombro con un ejemplo. Hace 11 años vi un señor que tenía entonces 88 años, a quien se lo iba a operar de ambos hombros basado en la resonancia magnética. Él aquejaba de dolor bilateral de hombros, lo vio un ortopedista, le pidió resonancia magnética para los dos hombros, y como este hombre tiene mucho dinero, se hizo y ya se había concertado su cirugía en San Antonio, Texas, donde va mucha gente que puede para operarse, pero quiso tomar otra opinión y me vino a ver. Cuando yo lo examiné, me contaba que tenía mucha rigidez en las mañanas en los hombros, que había empezado a tener también dolor en los muslos. Era evidente que lo que tenía este hombre era una polimialgia reumática bien puesta, y lo mostró la proteína C reactiva, pero también tenía los dos hombros destruidos. Bueno, este hombre marchó muy bien con el tratamiento de polimialgia reumática, siguió jugando tenis a esa edad y me llama ayer, ya va a cumplir 99 años, y de nuevo tiene dolor bilateral de hombros. Entonces lo primero que le recomendé fue, por favor, no vea al ortopedista, ni se haga ningún estudio por su cuenta, aunque le parezcan baratos, hacer 2 resonancias magnéticas. Porque no hay persona de más de 70 años que tenga el hombro normal. O sea que si yo quisiera operar muchos hombros, directamente a cualquier persona con dolor de hombro lo mando a hacer una resonancia o un ultrasonido. Voy a encontrar lo que pasa normalmente con el paso de la edad y el paciente va a ser operado aunque tuviera una polimialgia reumática. En el pasado, hace muchísimos años, en los años 40, un doctor de Palma, que era extraordinario cirujano ortopédico en Filadelfia, pasaba visitas de sala en un hospital muy grande de gente pobre, donde todos se hacían las autopsias en todos, igual que en el Hospital Centenario en mi época, y a las personas que estaban in extremis por morirse, pero todavía conscientes, le preguntaban, ¿ha tenido usted alguna vez dolor de hombro? Y los que le decían que no, él mismo le disecaba el hombro. Y encontró que no había persona por encima de los 60 que tuviera los hombros normales, qué ruptura del tendón largo del bíceps, qué ruptura completa del supraespinoso, parcial, lesiones de tipo SLAP que no se había descrito, pero que existían ya. Es decir, si uno no utiliza el método que el doctor Verboto nos explicó magistralmente y que luego la doctora Bertoli nos ilustró con gran enjundia, si no se usa esa flecha diagnóstica, primero la historia, el examen y después el estudio complementario, vamos a caer en muchos casos operados cuando no lo requieren. O sea, para mí eso es lo más importante. Con respecto al hombro congelado o periartritis, no recuerdo la primera parte de esa pregunta.
me acuerdo que era con Si respecto las a la... infiltraciones... la infiltración, las sí. infiltraciones. Sí, yo la he utilizado en forma rutinaria, lo hago por vía posterior, usando como guía el ángulo posterior del acromión, 1 centímetro para abajo, 1 centímetro para adentro hacia la columna, palpo con mi dedo de la mano opuesta la apófisis coracoides y dirijo la aguja en sentido posterior anterior, lateromedial y horizontal hacia la coracoide hasta topar con la cabeza del húmero, y en ese momento inyecto el esteroide, y yo creo, porque no hay pruebas 100%, que los ayuda a los pacientes, y se puede repetir 2 o 3 veces esta infiltración, además de la terapia física, hecha bajo control ultrasonográfico. Por supuesto, la aguja va a ir al lugar certero. Las inyecciones a ciega tienen menos del 50% de chance de llegar al sitio exacto que uno quiere infiltrar. Bien. Eso es lo que quisiera decir. Muy bien. ¿Puedo hacer una pequeña, ya que estaba tocando Juan el tema de hombro congelado? No sé, Juan, tu experiencia, perdón que pregunte yo, pero creo que hemos tenido un par de pacientes donde fueron sometidos, y ya los recibimos así, a distensión articular, una hidrodistensión articular con solución salina, esteroides y anestésicos. No sé si has tenido experiencia o conoces algo al respecto. Esto es un tratamiento muy antiguo que se empezó a utilizar hace muchísimo tiempo, incluso antes de que se empezaran a infiltrar esteroides. Y consiste básicamente en inflar la articulación hasta que se revienta. Se produce necrosis en forma regular en la zona de la axila. A mí me parece que es un tratamiento bárbaro, es decir, algo que a mí no se me ocurriría ni por bromas considerar, pero que sí algunos medios ortopédicos lo utilizan con estos conceptos adquiridos por allá por el año 30 y 40. Sí, me llamó la atención haber recibido algún paciente con esto, y cuando uno lo busca en la literatura y la evidencia científica no encuentra nada, más que en esto todo es muy difícil encontrar un aval científico y estudios que digan qué es mejor qué, pero en esto por eso lo pregunté, porque me pareció que era de muy poca utilidad o por lo menos riesgoso. Sí, totalmente. Sí, yo quería hacerte unas preguntas a ambos. Primero felicitarlos por las exposiciones. Creo que se generó un debate entre lo clínico que aportó Guillermo y lo que Ana dijo de ecografía. Nosotros en nuestro servicio hacemos mucha ecografía y estamos un poco sesgados porque también creo que depende del servicio donde te venga el pedido de ecografía. Nosotros tenemos mucha derivación reumatológica que difiere mucho de la ortopédica. Pero yo quería preguntarle a Ana, de todas las lesiones que vos mostraste, ¿cuánto vos pensás o justificás que es el causal del dolor de hombro que manifiesta el paciente, sacando de lado un poco las causas más groseras o extrínsecas que explicó Guillermo, que por ahí eso uno acude a otros métodos diagnósticos o espera un poco y el dolor se hace más crónico? Y vos, Guillermo, me gustaría que me digas cuándo pedís la ecografía, habiendo disertado tanto lo clínico, en qué momento la pedís y en cuánto confiás para llegar al diagnóstico etiológico, ¿no? Y bueno, y Juan también, si quiere opinar, Juan, obviamente. Bueno, gracias por la pregunta, Javier. Yo lo primero que tengo que decir es que soy gran defensora de la semiología, y no es lo mismo una ecografía hecha a lo mejor por alguien que revise el hombro antes de hacer el ultrasonido, que una persona que hace el ultrasonido sin conocer la clínica del paciente ni haberle hecho al menos un somero examen clínico antes de hacer el ultrasonido. Entonces ahí entramos los reumatólogos en general con bastantes datos extras antes de hacer el ultrasonido. Entonces, porque le preguntamos qué tipo de dolor tiene, dónde está, hacemos el examen físico y después hacemos el ultrasonido. Entonces, muchas veces los hallazgos del ultrasonido
que esto me lo he planteado muchas veces, yo veía muchas alteraciones en todos los tendones del hombro. Sin embargo, la clínica era específica, por ejemplo, más del supraespinoso. Y yo veo alteraciones en el subescapular, no tanto en el infraespinoso, pero sí mucho en el subescapular, además del supraespinoso. Entonces, creo que al momento de atribuir el dolor por ultrasonido a la clínica que tiene el paciente, tenemos que acompañarlo del examen físico y de una buena anamnesis, porque los hallazgos que vamos a obtener por ultrasonido en general exceden al motivo de consulta. Claro. Sí, sí, Sobre sin todo duda. esos pacientes añosos. Y hay algún dato extra que a veces cuando la lesión del tendón, hablando de la patología más frecuente, es reciente, podemos encontrar algo de señal Doppler de poder, pero no es la regla. Eso ayuda a pensar que este es el origen, el causal en este momento del dolor. Pero cuando no lo encontramos, siempre los hallazgos ultrasonográficos exceden al territorio del dolor del paciente, lo que habla de lo que comentaba recién el doctor Canoso. Después de los 50 años, yo creo que nadie no tiene algún hallazgo, ya sea por ultrasonido o por resonancia, en alguno de los tendones del hombro. Como dije en la parte de anatomía, es la articulación más móvil, y todas las estructuras que conforman la articulación y la rodean, por lo tanto, son pasibles de tener alteraciones por desgaste, por sobreuso, etc. Antes que conteste Guille, me gustaría, como dato, siendo la ecografía un método tan sensible, si uno la termina haciendo como método auxiliar de diagnóstico y ve que es normal o que la ecoestructura es normal, vos te quedarías tranquilo en el sentido de que aleja toda la posibilidad de que el hombro sea el causal, o sea, que el valor realmente de ser negativa la ecografía te ayuda. ¿Me preguntas a mí, Javier? A Guille por lo clínico, digamos, ¿no? Si te quedarías más tranquilo con una eco negativa, ya buscarías otras cosas. Me puedo quedar más tranquilo si yo tenía dudas en mi diagnóstico, pero si yo sospecho desde lo semiológico y del examen físico que el compromiso está en la articulación, quizás siga pensando en lo que tengo dentro y decir cómo sigo buscando qué otra cosa se me puede estar escapando. Fíjate, por ejemplo, Javi, ese paciente que teníamos con la neuropatía del supraescapular por el quiste espinoglenoideo, tenía 3 ecografías por ecografistas de primer nivel. No se pudo ver esa lesión. Entonces ahí sí me fui a un estudio más complejo como fue la resonancia y lo detectamos. Entonces hay situaciones muy puntuales. Me decía, yo no hago ecografía, no sé hacer ecografías y por eso quizás vengo más por los años de hacerlo lo semiológico y me gusta mucho lo anatómico. Entonces, cuando la tengo muy clara, tengo 3 situaciones. Una es que hago el diagnóstico y puedo convencer al paciente de lo que pasa. Hay una segunda que yo estoy convencido de lo que pasa, pero que el paciente no está convencido y el paciente te pide que haga estudio. Entonces, y usted no me va a hacer un estudio, hágame por lo menos una ecografía. Y a veces caes en esa de decir, bueno, hágase la ecografía. Pero después, lo que sí intento en esa situación es explicarle lo que la ecografía me diga, probablemente hable parcialmente de lo que a usted le pasa, o mucho más, o mucho menos. Vamos a seguir avalando lo que pensamos. Esa es la segunda situación. Y la tercera es el paciente, que yo les expliqué cosas muy claras, es decir, hago así, me duele supraespinoso, hago distintos movimientos, pero el paciente no es una línea de un libro, un párrafo de un libro que es exactamente igual, o una maniobra de las tantas con nombres difíciles que no las recuerdo. El paciente es una mezcla de síntomas y en ocasiones no te alcanza a clarificar lo que está pasando con lo que vos tenés. Ese es el punto oportuno de la metodología complementaria y ahí yo sí lo que hago es participar con el ecografista. No lo hago yo, entonces tengo un ecografista en el hospital o en el servicio donde trabajo, en el cual decir, ahí busquemos esto, miremos esto y no nos detengamos solo en pensar que se rompió el supraespinoso. Sí, ese es un poquito el concepto, ¿no? Claro, lo que el paciente pide y cómo interrelacionar en la multidisciplina. ¿Qué opinás, Juan, vos de esta disociación entre la ecografía y la clínica? Porque hay muchos pacientes añosos que tienen roto el tendón y a veces hasta conservan la movilidad, no expresan tanto dolor, y a veces vemos lo contrario, tienen muchísimo dolor y vemos una simple tendinosis, ¿no?
Claro, bueno, yo A mí me siempre cambió voto- mucho eso. A mí siempre, yo siempre me inclino por la clínica como la base de todo, la historia del examen físico. Pero yo he notado, Javier, una tendencia, porque yo, aunque no estoy ahora en ninguna universidad ni nada aquí en México, me invitan a ir a servicios para dar charlas y casi siempre de este tipo de problemas. Y lo que he notado es que donde hay ultrasonografista, como hay tanta abundancia de pacientes en los hospitales públicos, dolor de hombro, bueno, al ultrasonido. Y la persona que está haciendo ultrasonido, aunque es un reumatólogo, está sobrecargado de trabajo, pero le hace el ultrasonido y que pase el siguiente, y que pase el siguiente. O sea que la disponibilidad, paradójicamente, de la tecnología ha ido, me parece, por lo que he visto en los últimos 20, 30 años, disminuyendo un poquito la capacidad clínica del residente de reumatología, porque le pasan la pelota al ultrasonografista. Yo creo que las dos cosas son fundamentales. Yo tengo gran admiración por la ultrasonografía y en mi trabajo de investigación siempre lo hago con ultrasonografistas, siempre de siempre. Pero tiene que haber esa secuencia, ese vector. Es una flecha que va de la clínica al estudio complementario. Y en este caso, el más importante para nosotros es la ultrasonografía. Doctores, acá tenemos algunas preguntas de las personas que están escuchándolos. Preguntan desde Tucumán, la doctora Belomío, también con problemas con el hombro congelado, ¿qué rol le dan a la fisioterapia, si han tenido resultados? Y pregunta para Anita, ¿qué pasa cuando vienen los pacientes con el control ecográfico después del tratamiento de las tendinosis? ¿Se entiende? Autopedido. Si ustedes le dan relevancia o cómo lo manejan. Empiezo por lo clínico, la pregunta de Vero. Sin duda que lo fisioterapéutico es fundamental. Creo que este paciente, si uno lo sigue en el tiempo y evoluciona espontánea, a lo mejor dentro de algún par de años hace la movilidad normal. Pero creo que, más allá que la fisioterapia es fundamental y con alguien que se dedique a su hombro, porque no es que llego a un lugar donde hay 10 personas y estoy 5 minutos con cada uno, que eso también lo vemos en la vorágine del tratamiento del kinesiólogo, sino comprometerlo en el trabajo y que sea un verdadero trabajo, pero que eso no termine en la hora de kinesiología. El paciente tiene 23 horas en su casa donde tiene que seguir trabajando y tiene que seguir movilizando. Y el otro punto que es tan importante como la fisioterapia es la explicación que nosotros le damos que esto es lento, porque es lento. Si el paciente lo entiende que es lento y que necesita todo ese tiempo para rehabilitación, es más fácil pedirle paciencia, porque si no, en las primeras 10 sesiones abandona todo y empieza a dar la vuelta y el recorrido y pasa por terapias alternativas, cosas no demostradas, que le inyectaron esto, que le inyectaron lo otro y no seguimos en ese camino donde no tenemos respuesta. Respuesta concreta, conclusión, fisioterapia sí, trabajo en el hogar sí, mucho tiempo sí. Y el tema del control ultrasonográfico. Y Anita, la tuya era... Control ultrasonográfico post-tendinosis, post-tratamiento de tendinosis. Nunca se me había ocurrido eso, pero nunca leí un artículo sobre la involución de los hallazgos de imagen luego del tratamiento y que hayan remitido los síntomas. Ahora, si a mí me llegara un paciente sugiriéndome hacer este estudio complementario para control post-intervención terapéutica, lo sacaría corriendo. Creo que estaría gastando el dinero al vicio. No hace falta hacerlo. Sí, creo que no es... Excepto que el paciente haya empeorado y que uno sospeche que ha presentado una ruptura parcial o completa post-tendinosis, pero si el paciente está bien,
hay que explicarle que no hay necesidad de tal estudio, ni de gastar dinero, ni mucho menos recursos. Guille, una Hay una pregunta. Ah, perdón. Dale, no. Perdón, que hay una pregunta más clínica sobre el hombro congelado. Parece que tenemos problemas con hombro congelado. ¿Y quién no? Pregunta Vero Saúl, desde Córdoba. ¿Cuántos pacientes llegaron, o si es frecuente que lleguen a movilización bajo anestesia? Después de que contesten esa pregunta, bueno, Javi, todo tuyo. A ver, es muy difícil de decir cuántos, porque no son tantos los que uno ve. No es tan frecuente y probablemente muchos estemos perdiendo en servicios de ortopedia y pacientes que han llegado a cirugía y uno ya los ve post cirugía, porque no han llegado al reumatólogo. La pregunta es cuántos se pierden en el camino de no ir al consultorio de reumatología y están en otros servicios. De los que llegan a nosotros, por allí intentamos que lo quirúrgico sea verdaderamente lo último y las movilizaciones bajo anestésica, como yo les decía ahí en la charla, ese paciente que lleva un tiempo con movilización de 0 grado para todos lados y que solo parece un saludito de abanico con la mano, a lo mejor uno ya ha fallado en fisioterapia, en infiltraciones, intenta hacerlo ahí bajo anestesia. Pero no tengo un porcentaje exacto que les pueda decir en números. No sé si Juan puede decirlo de alguna otra forma. No, en absoluto no. No tengo datos ningunos sobre cuántos pacientes tienen éxito o requieren movilización bajo anestesia. Me parece también es un método un poco bárbaro, porque se basa en romper la cápsula de la articulación. Si vos considerás que el hombro congelado a la larga se descongela, como todo lo que está congelado, ¿por qué recurrir a esos tratamientos bárbaros que son tremendamente dolorosos después del procedimiento y por mucho tiempo? Personalmente, yo me he opuesto siempre a la movilización bajo anestesia y siempre les he explicado a los pacientes que es muy lenta la recuperación, pero que la recuperación va a llegar. Y la fisioterapia ayuda, sobre todo para que queden menos restricciones residuales, por supuesto. Muy bien. Una pregunta que surge es con respecto a las infiltraciones, ¿no? Seguramente, como hacemos nosotros, muchos de ustedes infiltran con bastante frecuencia, los pacientes mejoran, y la pregunta es, ¿siempre recurren a la imagen para mandar a infiltrar? Y si lo hacen siempre bajo eco. En la experiencia nuestra nos ha favorecido hacerlo bajo eco, y obviamente tener una imagen es fundamental, ya sea por resonancia o ecografía. No sé si ustedes hacen a ciegas o me gustaría que nos cuenten la experiencia que tienen ustedes. Cortita la mía, lo ideal ahora, excepto que sea algo muy simple y muy fácil, a ciegas, pero cuando hay alguna incertidumbre, un paciente de mucho peso o algo que genera dudas, tengo el ecografista con el cual lo podemos hacer. Yo no tengo ¿Pero qué infiltrarías a ciegas? ¿Una bursitis? Una bursitis subacromial, por ejemplo. Una bursitis subacromial, allí. Tengo un paciente con un brazo así, con una tendinopatía del bíceps, quizá ahí yo te diga, Javi, vení a ayudarme. Bien. Con tu eco. ¿Y Ana? ¿Haces bajo eco? A veces sí, a veces no. Nosotros somos de la era que aprendimos a hacer las infiltraciones a ciegas. Entonces no tenemos miedo de hacerlas. A veces las hago guiadas y muchas veces las hago a ciegas. Bueno, no sé si Carla hay más preguntas en el chat, me parece que no. En el chat no hay más preguntas. Preguntaron hace un rato cuál era el libro al cual se refería el doctor Berboto, que estudiaba con el doctor Battagliotti. Vero Saúl contestó que era un primary care. Pero Rheumatology in primary care. In primary care. Hace muchos años, para uno de los visiting, mis amigos de La Plata, Amelia, Mercedes, Dorita,
me invitaron a que hable de hombro doloroso, y se lo comenté al profesor Battagliotti, mi maestro en ese momento, y me dice, vos no podés ir a hablar de hombro si antes no lo lees de este libro, y me dio el libro del doctor Juan Canota. Y estaba autografiado por Juan, lo volvió a firmar él, y cuando el profe partió, me quedó como uno de sus recuerdos el libro de Juan. Y cuando nos encontramos en Panlar con Juan, en Congreso en Panlar en Buenos Aires, le comenté esta anécdota. Aquí está el libro. Está un poco arrugado de todo lo que lo he usado. Me ha ayudado muchísimo en todos los años. Exactamente. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Ese libro no contiene mucha cosa original, obviamente, pero sí tiene una cosa. Que yo nunca vi un libro de reumatología que tuviera casi un 30% de páginas dedicadas a procesos regionales. Y ese sí. Y yo creo que refleja un poco la realidad de los reumatólogos. Bárbaro, muy bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrar esta sesión de reumatismo de partes blandas. Estuvieron excelentes las presentaciones y quiero agradecer a Guillermo, Ana, Juan y Carla. Así que los esperamos la semana que viene, el miércoles próximo, donde está el tema de síndromes isquiotibiales, síndromes retrotrocantéricos, algo un poco más difícil semiológicamente. Y bueno, los esperamos entonces la semana próxima. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Muchísimas gracias.